En este vídeo os voy a mostrar cómo configurar qué listas de reproducción se reproducirán cuando presionemos los botones de listas del mando avanzado. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, con el iPod RF desconectado del iPhone o del iPod, es presionar el botón que tiene aquí, mantenerlo presionado, aunque esté apagado, lo mantenemos presionado y lo conectamos. Cuando lo conectemos, lo que va a ocurrir es que va a parpadear rápidamente varias veces el LED que tiene aquí dentro, la luz, ¿vale? Entonces, mantenemos presionado, conectamos y ahora que empieza a parpadear, soltamos, ¿vale? Ahora lo que ha ocurrido es que ha entrado en modo de configuración de las listas de reproducción. En el momento que entra en modo de configuración de listas de reproducción, se empieza a reproducir automáticamente la lista 1, o sea, la canción 1 de la lista 1, ¿vale? Ahora está reproduciendo eso, la canción 1 de la lista 1. Si queremos, en este momento, una vez que ya hayamos conectado el iPod RF, podemos, si tenemos el display, podemos encenderlo y conectarlo al iPod RF para ir viendo las listas de reproducción que estamos eligiendo, ¿vale? Entonces, lo que haríamos ahora es, tenemos con el botón de volumen más y volumen menos, iremos pasando de listas de reproducción, ¿vale? Por ejemplo, ahora estoy en la lista de reproducción 1, que es la que empieza por defecto. Si le doy el botón de volumen más, iré a la lista de reproducción número 2, ¿vale? Y se empezará a reproducir la canción número 1. En este caso, como yo tengo una pista de silencio en la lista número 2, no se escucha nada. Pero, por ejemplo, vamos a pasar a otras listas de reproducción que tengan música. Por ejemplo, esta lista, pues lo que ocurre en la primera canción es que eso empieza a sonar. Si no estamos seguros, porque tenemos varias listas con música similar, pues si no estamos seguros, lo que podemos hacer es presionar el botón de canción más o canción menos para ir saltando de canciones dentro de la misma lista de reproducción. Esto solamente sirve para asegurarnos de en qué lista estamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, presionamos para ir pues escuchando otras canciones, ¿no?, de esta misma lista. Por ejemplo, vamos a escoger una lista de reproducción. Voy a escoger pues sí, igual la 6. La lista número 6 la quiero asignar al botón de lista número 1, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora es, ahora que estamos en la lista 6, ya, o sea, podéis escoger, ¿no? Estamos en la lista 6, lo que haríamos es, al botón del mando avanzado, con el mando avanzado encendido, ¿vale? Presionamos una vez el botón de la lista que queramos sincronizar, o sea, mejor dicho, que queramos seleccionar. En este caso vamos a seleccionar la lista 1, y como veis se enciende el lista 1 y el LED rojo indicándonos que se ha seleccionado la lista 1. Y ahora que hemos seleccionado la lista 1, lo que tenemos que hacer es presionar el botón del iPod RF para grabar la lista en la que está, ¿vale? Presionamos una vez. El LED parpadea solo una vez, indicándonos que ha grabado en la lista 1 la lista que tenemos seleccionada, ¿vale? Por ejemplo, vamos a grabar otra lista en el botón número 2. Vamos a escoger, pues, a ver, pues vamos a pasar a, no sé, a 10, no, vamos a poner 11. Tengo varias listas con las mismas canciones, entonces pues podría utilizar los botones de adelante y de atrás para escoger otros. Esta, por ejemplo, quiero grabar la lista número 13 al botón número 2. Pues lo que hago es presionar el botón 2, me dice que estoy en la lista 2 con el LED rojo, y lo que haría ahora es simplemente presionar el botón del iPod RF para grabar. Esta vez parpadeará 2 veces indicándonos que hemos grabado hemos grabado algo en la lista número 2. ¿Vale? Y ahora si quisiéramos, por ejemplo, en la lista número 14, ¿qué tengo en la lista número 14? Pues perfecto, esto podría valer. En la lista número 14 la voy a grabar en el número 13, en la lista número 3. Entonces aquí presionamos el botón número 3, nos dice que estamos en la lista número 3 y ahora presionamos el botón del iPod RF para grabarlo, ¿vale? Entonces nos parpadea 1, 2 y 3 veces. Y de esta manera ya quedaría configurado las 3 listas que hemos elegido anteriormente. Para salir del modo de configuración, lo que hacemos es primero desconectamos la pantalla, después desconectamos el iPod RF y pues ahora si lo volvemos a conectar ya tenemos las listas escogidas, ¿vale? Entonces
Por supuesto, las listas solo funcionarán en el modo avanzado, con lo cual tenemos que pasar al modo avanzado. Y si presionamos, bueno, si queremos, vamos a conectar en la pantalla para ver qué es lo que ocurre. Así. Si presionamos la lista 1, iremos a la que hemos grabado al principio. En esta tenemos a Bruno Mars con la canción de Lazy Song. Ahora utilizaríamos, pues nada, perfectamente nuestro iPod RF de la misma manera que lo utilizaríamos siempre. Tenemos pues diferentes canciones asignadas a cada sitio y como ya os he contado con lo del mando avanzado, siempre que presionemos el botón de lista empezaremos en la canción número 6, porque las primeras 5 son estas canciones, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenemos asignado al botón 1. En el botón 2 hemos asignado a una lista de reproducción que tengo, que es todo Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Entonces presionamos la lista número 2 y vamos a la lista número 2, bueno, que en este caso sería la lista número 13, creo que habíamos grabado, pero que está asignada al botón número 2. Y aquí tenemos, pues bueno, toda una lista de reproducción de canciones de Michael Jackson, y en la lista número 3, pues tendríamos otra lista de reproducción, en la cual pues tenemos, bueno, esta lista de reproducción en concreto no tiene todas las canciones, por eso ha empezado desde el número 4. Pero bueno, esta es la manera de grabar en cada botón cada lista de reproducción. También contaros que por defecto, es decir, de fábrica, así como os llega el iPod RF, el iPod RF vienen asignadas las listas de reproducción 1, 2 y 3. Si no configuráis nada, serán las listas de reproducción que empezarán por defecto. Y además tenéis que tener en cuenta que las listas de reproducción que grabemos en el iPod RF, es decir, ahora hemos grabado pues la lista número, no me acuerdo, pero imaginemos que era la lista número 7, la lista número 13 y la lista número 14, ¿no? Cada una de estas. Lo que ocurre es que si cambiamos este iPhone por ejemplo, un iPod o un iPhone diferente, el iPhone igualmente tendrá memorizado que este es la lista número 7, este será la lista número 13 y esta será la lista número 14. Con lo cual, podrían no coincidir si tenemos otro iPod con otra música completamente diferente. Si vamos a la lista número 7, pues igual pues no va a ningún sitio, ¿vale? De hecho, si vamos a una lista que no tiene ningún sentido para el iPod, a veces podría ocurrir que se reinicie. No es nada malo, simplemente es como que le ha llegado un comando que no tiene sentido. Es decir, que este iPod no tiene lista de reproducción número 7. Con lo cual, pues eso hay que, o sea, con cada dispositivo que tengamos habría que configurarlo de manera independiente. De hecho, lo ideal sería utilizar el iPod RF siempre con el mismo dispositivo, ¿vale? En otro vídeo os explicaré cómo crear vuestras listas de reproducción para que esto funcione de la mejor manera posible, porque en algún caso podría dar algún problema. Por ejemplo, si creamos listas de reproducción manualmente y después las eliminamos, o creamos listas de reproducción que no son en iTunes, eso podría llegar a dar algún problema que os explicaré en otro vídeo.